celebrando que Jesús resucitó, pero de una manera o de otra nosotros como cristianos que conocemos algo de la palabra podemos decir Cristo vive, ¿verdad? Muy bien, saludamos a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven desde las redes sociales, YouTube, Facebook, nos van a ver y le damos la bienvenida a esta reunión y les invitamos, si viven en Barcelona, pues aquí estamos en la calle Basol número 8. Te esperamos si no te congregas en ninguna iglesia. Muy bien, ¿por qué no saludas a la persona que tienes al lado? Le dice, hola, ¿cómo estás? Qué guapo, qué guapa, dilo por fe, eso no es mentir. Muy bien, me gusta mucho repetir esta situación porque tal vez nosotros tenemos familia, amigos, hermanos que durante la semana hablamos, pero tal vez hay personas que están solas y nadie les ha dicho qué guapo estás, o por lo menos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y qué bueno es que puedan sentir que somos una familia, porque lo somos. Solamente 14 han dicho amén. Bueno, muy bien. Hay una predicación que es la que yo he predicado más repetidamente en mi ministerio y es la que voy a predicar hoy otra vez. Es verdad que siempre pongo algunos detalles distintos, algunos versículos distintos, trato de cambiar algunas cosas, pero esa predicación se llama la Pascua. Hoy el mundo conoce la Pascua, pero no conoce al Dios de la Pascua. Y yo quiero que en este reducido tiempo que vamos a tener, porque no vamos a estar hablando demasiado rato, pero sí lo imprescindible, lo necesario, podamos conocer el significado de la Pascua. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted lo va encontrando, me dice amén. Muy bien, si no, también puede ver la televisión o las pantallas donde va a poder ver ese versículo. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otra versión para consumado dice, todo está cumplido. Oramos en esta mañana. Padre, estamos disfrutando en esta mañana ese día tan especial, aunque no solamente lo celebramos hoy, Señor, todos los días recordamos la resurrección de Cristo. Gracias, Jesús, porque no te importó sufrir para darnos vida. Y en esta mañana, una vez más, queremos hablar de ese significado que tiene la Pascua. Dame la sabiduría, la capacidad de poder hablar solamente lo que tú quieras que hable y toca las mentes, los corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué es la Pascua? Si vamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice que Dios decidió libertarlos, estuvieron clamando al Señor por muchos años y llegó un momento que Dios llamó a Moisés y Dios le dijo, ves a Faraón y dile que yo quiero que mi pueblo salga para adorarme. Él fue, después de ya tú sabes lo que tiene esa conversación, cómo yo voy a ir, yo no sé hablar, ¿qué hago? Voy donde el faraón y le digo, deja salir al pueblo de Israel porque Dios lo dice, no me va a hacer caso. Y ahí Dios le comienza a decir, tranquilo, porque cuando Dios nos manda, Él nos respalda. Cuando Dios nos manda, porque a veces vamos mandados nosotros por nuestra cuenta. Yo siento, yo creo, yo veo, yo pienso, pero no. Cuando Dios nos manda, Él mismo nos respalda. Dice que llegó delante del faraón y pudo decirle esas palabras. El faraón dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a dejar salir a toda la mano gratuita que tengo aquí de obra? ¿Para quién es ese Dios? Y ahí Dios comenzó a hacer grandes cosas. Primero la serpiente. Ahí Faraón también llamó a sus
adivinos y hicieron lo mismo, tiraron un palo y salieron ahí 2 serpientes. Y lo interesante es que la serpiente que se había convertido de la vara de Moisés, de Aarón, se tragó las otras 2 serpientes. Yo siempre he pensado, cuando sobre todo era joven, y esa vara se engordó o algo, pero no lo dice la Biblia. El caso es que el corazón de Faraón se endureció y Dios mandó plagas a Egipto. Usted ya las conoce, la de la sangre. Dios mandó la plaga de las ranas. Dios mandó la plaga de las moscas, etcétera, etcétera. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó salir al pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo, y aquí es la Pascua donde aparece, Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo lo siguiente, que se vistan, que se preparen. Porque yo normalmente en mi casa cuando voy a cenar trato de cenar cómodo, no sé usted, uno viene del trabajo tal vez y me gusta ponerme mi pijama, mis zapatillas, ya tú sabes, ¿verdad? Pero Dios le dice no. Dile a mi pueblo que se prepare, que se vistan, que estén preparados, su correa, su bordón. Y van a sacrificar un cordero, cada familia. Y la sangre del cordero van a untar el dintel, el marco de la puerta de la calle. Porque yo ese día voy a traer juicio sobre Faraón y sobre todos los egipcios por causa de sus ídolos, por causa de sus dioses. Van a conocer que yo soy el único Dios verdadero. Pero ese cordero tiene que ser el mejor que tenga. No le podemos dar a Dios las obras, ni siquiera hablando de nuestras vidas. Tenemos que darle lo mejor, la mejor versión nuestra. Están ustedes muy serios, sonría, Jesús te ama. Dice que el cordero tenía que ser sin mancha, perfecto. A la hora de sacrificarlo, no le podían romper ningún hueso. Y una vez hecho esto, y untaran la sangre de ese cordero en el dintel, en las puertas, comerían ese cordero pascual. Y sucedería que vendría el ángel de Dios y donde no estuviera esa marca de sangre en la puerta, entraría y moriría el primogénito de cada familia. Y así sucedió. Por eso el pueblo de Israel, cada año, como Dios le dijo, celebran la festividad. Ellos le llaman Pesaj, para nosotros la Pascua. Y esa Pascua que celebraban durante años, siglos, estaba representando que un día vendría el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando lo ve en medio de la multitud, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de uno, sino del mundo. Sucedió entonces que el día señalado a Jesús lo entregaron. Pero, no hay casualidades en Dios. A Jesús lo entregaron y lo crucificaron, tal y como estaba diciendo las Escrituras, que tenían que tomar al Cordero. Fíjate lo que dicen las Escrituras. Acompáñame al libro de Juan 19:31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y también al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Es increíble, hermanos. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz, pues se estaban preparando para la Pascua. Ellos iban a celebrar la Pascua de cuando salieron de Egipto y habían sido libertados del poder de Faraón.
pero tenían ahí delante de ellos al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Toda la tipología, todas las celebraciones que habían sucedido estaban enfocando que ahí estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Muchas veces nos enfocamos en la religión, en la tradición, pero no nos enfocamos en el Hijo de Dios. ¿Y sabes algo? En ese pasaje que hemos leído hay dos profecías que se cumplen. Una es que dice que fueron a romper los huesos de los que estaban crucificados, porque de esa manera morían antes, se desangraban antes, y así lo hicieron con el primero y con el segundo, pero cuando llegaron donde Jesús, no le quebraron las piernas porque él ya estaba muerto. Él había dicho, como hemos leído, consumado es. Además, lanzaron una lanza que lo traspasaron, cumpliéndose otra profecía mesiánica que dice, mirarán al que traspasaron. Yo te digo en esta mañana, ¿realmente somos conscientes? Porque hoy ha habido miles de procesiones en toda España. Es más, hay más de 1000, según he leído en estos días en el país, más de 10.000 Cristos distintos, con distintos nombres. Pero realmente, hermanos, lo que la Biblia nos habla es que Jesús ya no quedó en un madero, ya no quedó en una cruz, Jesús resucitó. Y es a través de eso, porque si Jesús muere y Jesús no resucita, en vano es nuestra fe. Si Jesús está clavado en un madero y Él ha sido enterrado, ha sido puesto en un sepulcro y Él no ha resucitado, ¿dónde está nuestra fe? Pero quiero decirte, la Biblia nos dice que a través de su muerte y a través de su resurrección, nosotros podemos tener vida. Todos, sin excepción. Yo siempre pienso en el que estaba muriendo al lado de Jesús. Era un malhechor. ¿Qué habría hecho? La Biblia no lo dice. Sin embargo, estando en esa intimidad a solas, porque a veces somos tan hombres que nos da vergüenza que se nos caiga una lágrima, o nos da vergüenza reconocer que necesitamos también la salvación, que tenemos a veces temor de esas situaciones de la vida. Y él dice que mantuvo una conversación ahí con Jesús. Lo reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un pecador, un malhechor, estaba muriendo por su pecado, pero en esa situación pudo clamar a Dios. ¿Por dónde estás pasando? ¿Por dónde estamos pasando? Porque yo te soy sincero, si yo no tuviera a Cristo en mi vida, yo tendría miedo a la muerte. ¿Dónde iré? ¿Qué pasará? Porque yo he visto a gente morir, a más de una persona, y cuando muere, sale el espíritu de esa persona, sale el alma. ¿Dónde irá? Pero hoy puedo estar feliz y puedo estar tranquilo sabiendo que si eso me pasara hoy, porque yo no sé, yo salí de mi casa bien pronto a las 8:15 de la mañana. No sé lo que me acontecerá en el día de hoy o mañana, pero sí sé que mi Redentor vive y tengo la vida eterna preparada a través de la sangre de Jesucristo. Ayer hablaba de algo, como decía Lorena, sin muerte no hay, ¿qué era? ¿Cómo es? ¿Cómo? Si no hay muerte, pues no hay fruto, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo es? Solo lo que muere se multiplica. Gloria a Dios que alguien se acordó. No me acordaba ni yo, ¿verdad? Gracias. Ya me estoy haciendo un poco mayor. Yo ayer decía que la salvación no es gratuita. Es verdad que nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Yo no tengo nada que pueda darle. Tengo un Dacia, hermanos, con 11 años. Un piso que todavía estoy pagando la hipoteca con 59 años. No tengo nada. Porque si tuviera que pagar mi salvación,
creo que haría falta trillones de trillones, porque ¿cómo puedo pagar? No hay nada que se pueda obtener en todo el mundo para pagar la salvación. Pero la salvación tuvo un precio. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Yo quiero decirte que hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día de reconocer, si tú quieres, porque Jesús no murió por unos escogidos, no murió por tales y por tales no. Entonces no sería un Dios de amor. Él murió por toda la humanidad, pero depende de nosotros individualmente decir, yo quiero aceptarte como el dueño y como el Señor de mi vida. Pero recuerda, la salvación no es gratuita. Es gratuita para nosotros. Pero Jesús ha pagado el precio. Y Dios te dice en esta mañana, ¿quieres ser salvo? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Pero si hubiera alguien o alguien que nos está viendo por las redes sociales que todavía no es salvo, ¿qué hay que hacer? Simplemente reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, que Él es el Cordero Pascual, que Él ha muerto por nosotros, por ti, y reconocerle como tu Salvador. Yo ayer decía, y me ratifico y repito, si Jesús hubiera tenido que morir por una persona solamente, como puedes ser tú, como puedo ser yo, Él hubiera venido a morir por amor a nosotros. Porque Él nos vio perdido a través de Adán y Eva, que ellos pecaron. Porque fíjate que Adán y Eva no adulteraron, no robaron, no mataron, desobedecieron. A veces nosotros clasificamos los pecados según nuestra capacidad, pero dice la Biblia que todo el que pecare, y yo he pecado, es más, todavía sigo pecando, pero una cosa es seguir pecando y otra cosa es practicar el mismo pecado, porque somos libres del pecado. Yo antes era esclavo, ahora no soy esclavo, pero a veces nos equivocamos y fallamos. Y aún a pesar de eso, el Señor, si nos arrepentimos, nos sigue perdonando. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿tienes a Jesús en tu vida como tu Salvador? De eso se trata la Pascua. Hermanos, no es que Jesús un día dijo, yo voy a ir a morir, me apetece saber lo que es morir. Hermanos, Él buscó la peor muerte que había en esos tiempos. Como yo decía y vuelvo a repetir, dice la Biblia, por su llaga somos sanados. Todo su cuerpo era una llaga. Y Él lo hizo porque te amó. Por eso es importante que hoy podamos recordar que Jesús resucitó, pero no solamente hoy. Porque lo vemos, hermanos, en la televisión, mucha gente ahora va, se golpean, van de rodillas, se acuerdan de Jesús, pero durante todo el año se olvidaron. Y además, ¿para qué te quieres golpear si por su llaga somos sanados? Si Él ha muerto por nosotros. Pero el Señor nos anima a que podamos entender que Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Yo quiero hoy entrar en otro punto de esta predicación. Mira, hablaba de que el día de la Pascua comenzó en Egipto. Usted se imagina, hermanos, 400 años de esclavitud. Los niños que estaban, los padres, los abuelos, los bisabuelos, y no sé si habría tatarabuelos o como se diga eso de abuelos, ¿verdad? Habían sido esclavos y ahora se encontraban que con ese Cordero Pascual les cuidaba de que ninguno de ellos muriera y les daba la garantía de que iban a salir de Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto está hablando del mundo. Ellos habían sido esclavos de Egipto y de Faraón. Entraron, como dirían los adolescentes, entraron en Egipto de buen rollo, ¿verdad? Ahí entraron
llamando a José porque él tenía la revelación de Dios para traer ese sueño a Faraón, que venían las 7 vacas gordas, luego las 7 vacas flacas, y ahí Dios le capacitó para decirle a Faraón lo que tenía que hacer, ser un buen administrador, porque iba a venir hambre. Entraron así, pero dice que murió alguien que no conocía a José ni al Dios de José, y los hicieron esclavos del mundo. Ellos estuvieron esclavos. Yo te pregunto, ¿eres libre o eres esclavo? No, yo soy libre. ¿Y por qué caes siempre en los mismos pecados? Porque si yo soy libre, yo no caigo siempre en los mismos pecados. Yo hoy me puedo tropezar aquí o allá, pero yo no me encariño de esa piedra. Si yo soy libre, tengo la capacidad de decirle a esa tentación, no. Y Dios lo que hizo fue sacarlo de Egipto, y Dios nos dice en esta mañana, salgamos de Egipto. Y Dios lo sacó de Egipto a través de su mano poderosa. Ahora, yo quiero decirte en esta mañana, Cristo vive en ti. Se tienen que ver frutos. Si tú dices que Dios vive en ti, tienes que tener frutos. Y esos frutos se tienen que ver. No es que yo tengo frutos internos. ¿Eso dónde está? Eso dónde aparece. Todos los árboles cuando tienen fruto están fuera. ¿Sí o sí? No, pastor, es que yo soy especial. Yo tengo frutos internos. Bueno, tenemos que interiormente ser transformados y tener una vida de acuerdo a lo que Dios dice. Pero los frutos se manifiestan. Y la pregunta es, si tienes frutos, ¿por qué no se ven? Porque una cosa es que yo diga que tengo frutos y otra cosa es que mis frutos hablen por mí. El libro de Santiago dice, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras, muéstrame tus frutos y entonces veré qué clase de fe tienes. Ahora, yo quiero animarte en esta mañana a que podamos recordar la Pascua en nuestra vida personalmente. Y voy resumiendo, hoy no quiero ser demasiado largo. Bueno, trato nunca de ser demasiado largo. Pero quiero recordarte que la Pascua era un día de alegría. Dice el libro de Isaías 30, 29, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Yo a veces estaba observando cómo estábamos cantando la canción de Resucitó. Y algunos decían, resucitó. Y otros, es incoherente, hermanos. No voy a entrar en fútbol, hoy no voy a entrar en fútbol, ¿verdad? Pero, bueno, voy a entrar en fútbol, pero no en detalles, ¿verdad? Cuando se está jugando la final de la Champions, algunos que tienen 15 saben lo que significa eso, ¿verdad? Otros no. Es muy difícil que alguna vez lo sepan, ¿verdad? Pero cuando se juega una final de la Champions y en el último minuto ya de descuento marcan el gol de la victoria, ¿cómo celebran el gol? Gol, gol. ¿Cómo lo haría si el Barcelona jugara hasta final este año, en el último minuto ganara? A ver, Efraín. Wow, el ñañito, la voz que tiene la voz fuerte, ¿eh? Y yo creo que se queda corto porque le da vergüenza. Yo creo que en su casa empieza a saltar, empieza allí a bailar, empieza a llamar al pastor, a molestar, ¿verdad? ¿Sí o sí? No puede ser que tú digas, Cristo ha resucitado, Cristo vive en mí, y pasen los días. Yo entiendo que a veces podemos tener problemas, a veces podemos tener dificultades, a veces nos esperan situaciones que no sabemos qué va a pasar. Pero no puede ser que los 365 días del año estemos tristes, estemos apagados, estemos amargados. Hay algo que no funciona. Si Cristo ha resucitado, yo veía esa obra de los niños, de los adolescentes,
Cuando dice que Lázaro resucitó, yo me imagino a Marta y a María asombrada, yendo corriendo a abrazar a su hermano, chillando. Es el tiempo de demostrar que Cristo vive en tu vida. Ahora, yo entiendo que alguien no puede celebrar a Cristo si no lo tiene. Puede hacer como lo hace otro, pero esos ríos de agua viva no se sienten. Sí, Cristo ha resucitado. Puedo hasta llorar. Pero esos ríos de agua viva solamente lo produce la persona de Jesucristo en nuestra vida. Jesús le dijo a una mujer samaritana: dame de beber. Y cuando ella le dio de beber, Jesús le dijo: yo tengo un agua para ti que si la bebes nunca más tendrás sed. Y esa es el agua que nos habla de la palabra del Señor. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos al Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Y yo te digo en esta mañana, no seas solamente alguien que escucha el Evangelio, sino sea una persona que vive el Evangelio. Que puedas entender, porque hablaba ayer de 4 clases de tierra. La que está junto al camino, la tierra donde hay pedregales o piedra, la tierra que está junto a los espinos. Nos habla de 3 clases de personas que reciben la semilla, pero la semilla se muere, no trae fruto. Pero hay una cuarta que es la buena tierra, que esa produce fruto, a 100, a 60, a 30. Es el tiempo de dar frutos, pero no podemos dar frutos si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Y yo concluyo: ¿has entendido lo que significa la Pascua? Si ahora te encuentras a una persona en la calle y te pregunta: oye, ¿qué significa la Pascua? ¿Tienes la capacidad intelectual para decirle: la Pascua significa que ese Cordero de Dios profetizado nació un día y murió en la cruz del Calvario por nosotros? Es así de sencillo. ¿Recordamos solamente una vez al año la resurrección de Cristo? ¿Está la sangre de Cristo protegiendo tu vida? Porque, hermanos, el Cordero Pascual no era solamente para poder disfrutarlo en la cena, era para poner esa sangre en el dintel de la puerta de la casa. Y concluyo con un pasaje en 1 de Pedro 1, 18, 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por ejemplo, hoy me acordaba de la Santa Cena, lo que significa para nosotros. Y nosotros siempre decimos que por favor la tomen aquellas personas que han sido bautizadas en una iglesia evangélica. Y no es que seamos racistas, sino porque, como leemos cada vez que se toma, la Santa Cena es de bendición, pero puede ser de juicio. Nosotros no bautizamos a los bebés cuando son pequeños, porque Jesús mismo, cuando tenía 8 días, fue llevado al templo y fue presentado a Dios. Y Jesús, cuando tenía 30 años, él decidió bautizarse. Jesús dijo: y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros, si bautizamos a un bebé y le preguntamos: ¿te quieres bautizar?, no te va a decir ni que sí ni que no. Pero es a través del bautismo que nosotros entendemos lo que dice la palabra. Cuando Jesús murió y resucitó, nosotros, al bautizarnos y salir de las aguas, estamos reconociendo su muerte y reconociendo su resurrección. Por eso es tan importante el bautismo. Por eso es de suma importancia el bautismo. Porque estamos reconociendo públicamente que Jesús murió y Jesús resucitó, y nosotros somos muertos y resucitamos con Él para estar toda la eternidad con Él en el cielo. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos.
Habla con Dios. Aquí donde no hay nadie que te oiga en tu interior. Si quieres puedes hablar en tu corazón, en tu mente, en voz baja, como tú quieras. Pero si tú todavía no tienes a Jesús en tu vida, es el momento de que hoy lo aceptes. Y lo puedes aceptar con tus propias palabras. No hay una oración específica. La Biblia no menciona que el malhechor repitiera una oración concreta. Es verdad que nosotros, si alguien no sabe, le podemos guiar a ello. Pero tú con tus propias palabras simplemente le dices: Señor Jesús, quiero entregarte mi vida hoy por primera vez. Y quiero que me ayudes a ser tu hijo, Padre. Límpiame con tu sangre, Jesús. Ayúdame. Con esas palabras tan sencillas, tu vida puede cambiar si lo deseas. Algunos que se alejaron, hoy es el momento de decir: Señor, aquí estoy nuevamente. Aquí estoy. Vengo reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y para todos los demás, yo te animo a que con tus propias palabras, ahora no le pidamos nada, solamente le digamos gracias. A él nadie le obligó, a él nadie le cogió por sorpresa. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy por todos voluntariamente. Él fue preparado antes de la creación del mundo. Él ya sabía que daría su vida por nosotros. Por eso podemos entender que Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Padre, en esta mañana nos sentimos felices, dichosos. A pesar de que el mundo distorsionadamente celebra la Pascua, la resurrección, nosotros, a la luz de la palabra de la Biblia, te damos gracias, Jesús. Gracias. Somos el fruto de tu aflicción. Somos el fruto de tu dolor. Y hoy podemos estar aquí libres, predicando de ti, de lo que tú hiciste. Yo presento a mis hermanos en esta mañana, aún los que nos están viendo por las redes sociales nos van a ver. Presento a todos para que tú nos ayudes en medio de este mundo, en medio de este mar de confusiones. Nosotros podamos tener claro que tú eres el Cordero Pascual, que quitaste, que quitas y que quitarás el pecado de todo aquel que quiera ser perdonado. Bendícenos en esta mañana, bendice nuestros hijos, nuestros nietos, a todos los niños, niñas que puedan conocerte aún desde su niñez, que podamos enseñarle y sobre todo también que seamos buenos ejemplos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén.